Buenas noches a todos. Bienvenidos a este último módulo de las etapas del proceso de investigación. Yo soy el doctor Marcos Villarruel y espero que en este último módulo ustedes puedan entender un poquito más de lo que es este proceso de investigación, que es complicado, duro, difícil y con muchos detalles que uno tiene que afinar constantemente. Hoy nos toca hablar sobre el cuerpo de la investigación, a lo que le llamamos el marco teórico. El marco teórico incluye muchos aspectos, entre ellos, ¿no?, proposiciones que vamos a hacer, que vamos a ver, qué técnicas generales vamos a utilizar, teorías específicas que necesitamos, postulados y supuestos, ¿no? Todo esto para poder ordenar los hechos concernientes al problema de estudio. Es decir, el marco teórico nos va a permitir ordenar de forma lógica todo lo que tenemos que ver en nuestro problema de estudio. ¿Qué objetivos normalmente tiene un marco teórico? Buscamos justificar el problema de investigación. Esto es lo más importante. El marco teórico tiene que justificar el problema que vamos a investigar, nuestro problema de estudio. Nos va a ayudar a fundamentar teóricamente la investigación. Eso es algo que de inicio y durante todo el proceso lo tenemos que hacer. Nos permite formular una hipótesis de trabajo y nos puede generar nuevos problemas de investigación. Eso es bien importante. Entonces recuerden que dentro de los objetivos del marco teórico yo puedo generar un nuevo problema de investigación. No necesariamente me tengo que cerrar al problema de investigación en el que hemos quedado. Muchas veces, en el momento en que estamos realizando el marco teórico, generamos nuevos problemas de investigación. Para esto tenemos niveles de información, es decir, fuentes. Acá ustedes tienen fuentes primarias o directas, tenemos fuentes secundarias y fuentes terciarias. Básicamente una fuente primaria son documentos científicos que tienen o contienen información no abreviada, texto completo y en su forma original. Esa es una fuente primaria, es decir, libros, revistas científicas, tesis, normas, ¿no?, archivos públicos a los que tenemos que llegar a obtener. Es bien importante tenerlos a la mano. ¿Por qué? Porque son nuestras fuentes primarias. Recuerden que una fuente primaria es una información no abreviada. Estamos hablando de texto completo. Una fuente secundaria, entonces, sería una información abreviada, es de tipo indirecto. Ahí hay resúmenes, compilaciones o listados bibliográficos que nos pueden ayudar. Y las fuentes terciarias en realidad son documentos que compendian revistas o conferencias, asociaciones, talleres, congresos, instituciones de servicio de investigación. Esas son las fuentes terciarias. Entonces recuerden, fuente primaria es mi libro, básicamente. Revistas científicas con texto completo, tesis completas, normas completas, nada abreviado. A partir de estas fuentes primarias podemos buscar fuentes secundarias, resúmenes o compilaciones, y fuentes terciarias, asociaciones, congresos, ¿no?, talleres o instituciones de servicio, ¿sí? Una vez que yo ya tengo mis fuentes primarias, empieza la fase de construcción del marco teórico e inicio la revisión de la literatura en base al problema de estudio. Una vez que reviso la literatura, tengo que obtener y recuperar esa literatura. Tengo que tener los libros, tengo que tener las revistas científicas, los artículos que necesito revisar o tesis. Una vez que obtengo y recupero esa literatura, la reviso. Tengo que leer profundamente y extensamente todos los libros que necesito, todos los artículos que necesito, ¿sí?,
todas las referencias bibliográficas que puedo obtener, tengo que revisarlas para ver si realmente están dentro del estudio que yo quiero realizar. Una vez que hago esa revisión profunda y extensa, empiezo a hacer extracción, recopilación y depuración de la información de interés sobre el problema de estudio en el que estoy trabajando. Entonces, ya revisé profundamente y extensamente, entonces empiezo a depurar. Este me sirve, este no me sirve, ¿no? Empiezo a obtener, a bajar y eso me va a permitir sistematizar la información para poder construir el marco teórico. Entonces, esto es algo que todos hacemos normalmente, ¿no? Y tiene que ser un hábito, ¿no? El hecho de revisar, obtener, ¿no? Extraer, recopilar, depurar, sistematizar, ¿no? Toda la información para poder hacer el marco teórico. Es bien importante en este proceso hablar de los aspectos éticos, ¿no? Durante la formulación del problema, mediante reglamentaciones locales e internacionales. Ustedes tienen que tomar en cuenta, considerar todos los reglamentos y tanto a nivel local como internacional. Si es experimental, tengo que conocer cuáles son los protocolos de bioética. No me puedo separar de este aspecto. Y uno de los aspectos que no debemos olvidar es el consentimiento informado. ¿Sí? Es una declaratoria de la participación voluntaria y libre a la exposición de la investigación, ya sea de los sujetos que yo voy a investigar o ya sea de las instituciones que nos van a colaborar con la información. Entonces, sí o sí tiene que haber un consentimiento informado, ¿sí? Que se refiere a la declaratoria de participación voluntaria y libre y a la posibilidad de retirarse en caso de que lo consideren necesario. Si ustedes van a trabajar con un hospital, por ejemplo, y el hospital decide en algún momento retirarse y decir, no, no vamos a seguir en el estudio. Lo mismo, si es un estudio prospectivo y voy a ver el problema de estudio en pacientes a futuro, igual el paciente que va a entrar al estudio tiene todo el derecho de retirarse, ¿no? Por eso es bien importante el consentimiento informado. El investigador, nosotros, tenemos que proporcionar al sujeto una información clara y veraz. Eso es bien importante. Tenemos que ser muy veraces y claros para poder trabajar. Entonces, consideraciones éticas de importancia. Entonces, en este aspecto hay un derecho a la confidencialidad de la identidad de los sujetos de estudio. Eso no podemos romper. Esto es muy importante, ¿sí? No se puede romper la confidencialidad de la identidad, ¿sí? Tiene que haber una autorización para el uso de esa información, tanto de historias clínicas, tanto del paciente, tanto del hospital o del centro o de la población donde yo voy a trabajar. Tengo que tener autorización también para la difusión de resultados, porque una vez que yo termine mi trabajo, tengo que sacar resultados y tengo que tener una autorización para la difusión de los mismos. Inclusive si existe el uso comercial de los resultados, tiene que haber una autorización en ese aspecto. Y existe una obligatoriedad de devolución de datos a la finalización del proceso. Ustedes terminan el proceso de investigación y están obligados a devolver todos los datos, historias clínicas, ¿no? De los pacientes, ¿no? Laboratorios completo, todo el expediente, si es que han utilizado los expedientes. Entonces, se debe devolver todos los datos. Estos aspectos éticos hay que tomarlos en cuenta. Se puede discutir mucho más al respecto, pero estos son datos por lo menos básicos, ¿no? Que uno no tiene que olvidarse, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos marco teórico, los aspectos éticos, habíamos definido nuestro problema de estudio y el enfoque de investigación.
Pues entramos a la etapa de resultados, ¿no? Aquí en esta etapa tenemos que procesar datos. Entonces, en la etapa de resultados necesitamos procesar todos los datos, recopilarlos, reducir la información, que ahorita vamos a ver en qué consiste, un análisis de la información para poder hacer una interpretación de la información y poder sacar los resultados. ¿Sí? En este procesamiento de los datos, que es muy complicado, ¿sí? Vamos a utilizar métodos, aplicamos métodos, técnicas, ¿no? Todos estos procedimientos, ¿no? Deben ser vaciados para su tabulación. Vamos a tabular y vamos a presentar productos terminados y que sean medibles. Siempre nos van a exigir que exista una capacidad de medición. ¿Sí? Algunos pasos que debemos seguir es organizar, ¿no? Todo lo que vamos a utilizar por tipo, fin, clasificar, ¿no? Los datos según unidades de análisis o variables de estudio. Tenemos que vaciar todos los datos, procesar los datos manualmente o a través de un programa estadístico. Este es un aspecto que no lo estamos tocando ahora porque es un tema también muy grande, el uso de la estadística descriptiva, ¿no? En salud. Entonces, hay programas estadísticos muy importantes que se deben conocer. Antes de inclusive de hacer un estudio, tengo que practicar cómo se utiliza ese programa estadístico, ¿no? Para poder procesar datos. Tenemos que aplicar las pruebas estadísticas según los objetivos, ¿no? Para llegar a la representación de los datos según gráficos, tablas y cuadros, ¿no? Entonces, este aspecto que estamos viendo en este momento, normalmente muchos programas estadísticos nos los dan, como EpiInfo y otros, pero es un capítulo aparte que no lo estoy tocando y espero que en algún momento ustedes lo puedan tocar, porque es bien, bien importante, ¿sí? Recopilación de la información. Acá tengo que registrar, ¿no? Tengo que tener un soporte físico para notas, audios, videos, encuestas, ¿no? Ordenar los datos, organizar. Al ordenar los datos, los organizo y los transcribo. Voy organizando y transcribiendo, ¿no? Para luego pasar a lectura de documentos, inclusive entrevistas y notas de campo. Entonces, tengo que recopilar la información de acuerdo a los aspectos del estudio en el que me estoy moviendo. Si es dentro del hospital, si es fuera del hospital, si es en una población, si es en una institución determinada, entonces tengo que organizarme para poder recopilar. Reducir la información significa hacerla manejable, es decir, tengo que codificar y categorizar. Entonces, en el momento en que ya he vaciado todos los datos, empiezo a codificar. Primero categorizo para poder codificar. Entonces, la categorización, veo criterios determinados de mi estudio y a cada categoría le doy un código, ya sea numérico o verbal, para que en un momento determinado, cuando yo necesite revisarlo, sea más fácil, ¿no? Y no esté muy perdido en cuanto a la información, ¿no? Tengo que codificar. Categorizo y codifico siempre la información. Esto me va a poder hacer, me permite hacer un mejor manejo de la información, de los datos y poder llegar a mejores resultados. Una vez que ya tengo los datos, tengo que analizarlos, ¿no? Y en esta fase se debe considerar, dice, que los resultados darán respuesta al problema. Estoy buscando una respuesta, ¿no? Al problema de estudio bajo los objetivos. Entonces, debo contrastar con los objetivos de la investigación. Todos los resultados los contrasto. Estoy empezando a hacer un análisis de los resultados. Antes de hacer interpretación, analizo, contrasto. ¿Sí? Pueden dar, dice, respuesta a los interrogantes. Los resultados tendrían que darnos, ¿no? Esas respuestas que habíamos planteado en el proceso, ¿no? Y empiezo a hacer inferencias, comparaciones y correlaciones con las variables de estudio. Esto dentro del análisis, ya teniendo los datos bien ordenados, codificados y categorizados. Y una vez que tengo ese análisis, empiezo a hacer la interpretación. La interpretación no es un proceso, como dice acá, que se da a la finalización, más bien acompaña todo el tiempo. Es decir, el proceso de interpretar
empieza desde que empecé el estudio, desde que empecé la recolección de datos, ¿no? El procesamiento de datos. No es que una vez que terminó todo eso, recién voy a interpretar. No, se tiene que interpretar durante todo el proceso. Hay que reflexionar y expresar criterios durante todo el proceso. Hay que hacerlas explícitas, ¿no? Tengo que explicar. Y se acompaña, bueno, explícitas no solo es explicar, sino hacerlas escritas, ¿no? Básicamente, para poder reflexionarlas. Se acompaña de una presentación descriptiva de los hallazgos con su propia forma de ver. Es decir, uno empieza a hacer una descripción con la forma de ver de uno, de los fenómenos estudiados. Esto es algo muy propio del investigador, ¿sí? Esta presentación descriptiva es propia del investigador, ¿no? Y la interpretación pretende brindar, dice, elementos que enriquezcan la reflexión teórica y metodológica, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la interpretación de los resultados, que a veces nos puede llevar a, a decir que no estoy dentro de el plan, y eso es bien importante, ¿no? Por eso la interpretación es todo el tiempo, porque si no, puedo hacer un sesgo, o sea, me puedo salir del proceso y falsear datos, y eso sí que no se debe hacer. Por eso es importante ir interpretando durante todo el proceso. Bien, luego que presento resultados, entramos a la discusión, ¿no? La discusión es una contrastación de los resultados obtenidos, dice, ¿no? A través de un análisis que voy a relacionar los objetivos con el problema de estudio. Entonces, si realmente los resultados que he obtenido, ¿no? Me permiten contrastar mis objetivos con mi problema de estudio. Si realmente contrastan, estoy dentro, ¿sí? No tengo mucho problema para discutir en ese aspecto, ¿no? O durante el proceso aparecen nuevas teorías, ¿no? Y se contrasta con las teorías ya existentes, que sí se podría darse una discusión en ese aspecto. O este es un proceso que busca, dice, comprender, ¿no? O explicar la relación que guardan los resultados con el marco teórico, que también es bien importante. Acuérdense que hemos hecho un cuerpo de marco teórico con teorías, ¿no? Básicamente. Y una vez que sacamos nuestros resultados, nos puede ayudar a comprender y decir, teóricamente tenemos esto, ¿no? Y experimentalmente tenemos esto y contrastamos y vemos si existe una relación, si se guarda una relación en cuanto a nuestro marco teórico y los resultados obtenidos. Esto en cuanto a la discusión. En cuanto a las conclusiones, una vez que hemos visto este proceso de la discusión, ¿no? Vemos las conclusiones, que son afirmaciones, ¿no? Puntuales de los resultados más relevantes. Acá tengo que ver qué es lo más relevante. ¿Y qué es lo más relevante? Lo más relevante va a ser lo que va a validar el modelo formulado, el problema formulado, ¿no? En la idea de defender, con el fin de destacar el aporte realizado. Tenemos que destacar el aporte. Acuérdense, esto es bien importante. ¿Sí? En las conclusiones, más al último les voy a mostrar un artículo como ejemplo donde se hace este aspecto, es decir, destacar el aporte realizado de los investigadores. ¿Sí? Debe quedar manifiesta la comprobación teórica, ¿no? Debemos ser concretos, ¿no? Basados en el diseño metodológico, no deben ser numerosas, ¿no? Y es una tarea que exige la capacidad de contextualizar y contrastar los resultados. Muchas veces esta capacidad viene con la experiencia. Entonces, mientras ustedes hagan más trabajos, esta capacidad de contextualizar cada vez la van a tener más desarrollada. Al comienzo cuesta, cuando uno empieza a hacer los primeros trabajos, ¿no? Sacar una conclusión no es fácil. Entonces, esta capacidad de contextualizar y contrastar nos va dando también la experiencia, que es muy importante. ¿Qué recomendaciones? Son aquellos aspectos que hay que tomar en cuenta, no explicados durante el proceso de investigación.
se señalan datos que no fueron abordados en la investigación. Es decir, en las recomendaciones muchas veces uno dice, ¿qué voy a poner? Entonces, vean, son aspectos que no se han explicado durante el proceso. Entonces, puedo hacer una recomendación debido a que no lo logré abordar en la investigación. Entonces, puedo hacer una recomendación de hacer otro estudio al respecto, ¿no? O pueden existir variables que no fueron descritas o comprendidas o explicadas. Entonces, eso me permite, estas recomendaciones me permiten a futuro, ¿no? Mejorar mi estudio, por lo que debo ser concreto y puntual, ¿no? Ahora, hay un aspecto acá que hay que hacer notar, como dice este quinto punto. Las recomendaciones no son relatos o solicitudes de aplicación para autoridades o la sociedad. Cuidado. Cuidado que mis recomendaciones para que el Ministerio de Salud, no, o para que la dirección del hospital, no, es decir, o el instituto tanto, no. Esos no son recomendaciones que se ponen en los estudios de investigación, ¿no? No, por eso se hace notar muchas veces uno comete ese error. ¿A qué recomendación da usted? Ah, que se mejoren los test. No, no se puede decir. Tengo que recomendar aspectos sobre variables, sobre enfoques que no he logrado explicar y que recomendaría que sería bueno hacer otro estudio al respecto, ¿no? O mejorar. Entonces, mi estudio, ¿no? No estoy haciendo recomendaciones a autoridades de ningún tipo ni a la sociedad, ¿sí? Bien. Estamos yendo, como ven, paso a paso en varios aspectos que tienen que ir recordando. Entonces, acá tenemos ya por último la elaboración de un artículo científico. Y la estructura básica se compone, ¿no? Título, autores, un resumen, palabras clave, introducción, material, métodos, resultados, discusión, bibliografía, ¿sí? Eh, Vamos a hablar de algunas características que ustedes no deben olvidar, ¿no? De estos aspectos. Ya resultados, discusión, no vamos a hablarlo, pero del título y otros aspectos sí. Por ejemplo, en el título, ¿no? Es la frase que da a conocer el tema o idea a investigar. Algunas veces confundimos, decimos, ¿cuál va a ser el título del artículo? Normalmente, muchas veces, el título del artículo no va a corresponder netamente al problema de estudio como lo planteo de inicio. Sí me va a ayudar a plantear, a hacer la frase. Por eso, muchas veces el título en realidad debe tener una relación directa con el objetivo planteado, ¿sí? Y se recomienda que el título sea escrito después de redactar todo el proceso, como ustedes pueden ver, ¿no? Para tener una idea más clara, dice, de qué palabras voy a utilizar. Es decir, el título, cuidado, no es el problema de estudio, ¿sí? Mi idea a la defensa que quiero hacer o de investigar, perdón, no es el título. El título va a salir después de que termine todo el proceso, haga una relación directa con el objetivo planteado y pueda determinar cuál va a ser el título, ¿no? El título informará al lector el tema de objeto, ¿no? Es que es la clave para que el lector se interese por mi artículo, ¿no? Se recomienda evitar títulos muy largos, dice, que sean demasiado descriptivos. Es decir, hay títulos de investigación un poco largos a veces, pero mientras no sean muy descriptivos, y eso va a depender también mucho de las características de las revistas en las que yo quiero que aparezca mi estudio, ¿sí? Entonces, eso sí, títulos muy cortos y que no den a entender el tema no son justificables en cuanto al título. Después, ustedes tienen que hacer un resumen, ¿sí? Ese resumen, tanto en el idioma nativo como en el idioma del país en el que pertenece la revista, que puede ser en inglés, francés, portugués, alemán, dependiendo, ¿no? Pero el primer resumen básico es en tu idioma nativo. Entonces, ¿cómo hago un resumen? Muchas veces decimos, hay que hacer el resumen, ¿no? Cualquier trabajo de investigación, cuando nos presentan a la universidad, te dicen, hagan el resumen. El resumen, cuidado, se hace al último igual, ¿sí? Aunque, como ustedes han visto, se presenta al comienzo, ¿no? Título, resumen. Pero primero hago todo el proceso y una vez que termino el proceso, escojo mi título y hago el resumen.
¿sí? Entonces, el resumen es una visión de conjunto, es una síntesis de los elementos esenciales por lo que se debe redactar al final del trabajo y algunos elementos que tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tiene que haber en el resumen? Sí o sí, tiene que estar el objetivo de la investigación. Tengo que plantearlo, tengo que decir cuál es el objetivo, ¿no? Tengo que decir cuál es la muestra, indicar claramente cuántos y quiénes participan, ¿sí? Métodos y técnicas puntuales que fueron utilizados, resultados obtenidos en forma concisa y una breve conclusión. Estos 5 aspectos son bien importantes que estén en un resumen, ¿sí? No se olviden, ¿sí? Cuando hagan su resumen del trabajo finalizado, pongan el objetivo de investigación claramente, concisamente. ¿Cuál es la muestra? ¿No? ¿Cuántos y quiénes? ¿Cuáles son los métodos y técnicas? ¿Sí? El resultado obtenido de forma directa y concisa. Y si pueden, a veces es bueno poner una breve conclusión. Eso sí o sí tiene que ir en un resumen y acuérdense, hay un número determinado de palabras que les van a permitir, que va de 250 hasta 350 palabras, ¿no? Son muy pocos que pasen de 350 palabras, que permitan en primer lugar. Entonces, por eso hay que ser bien conciso en este aspecto del resumen. Errores que tenemos, es decir, si no soy claro al plantear el objetivo o me extiendo demasiado, ¿no? Empiezo a dar mucho detalle, que eso va a ir ya en el desarrollo del trabajo. Acuérdense, entonces, no necesito ser muy detallado, ¿no? O dejo a veces de lado algunos elementos que sí son claves, que no debo olvidarme. Por eso muchas veces el aspecto de las palabras clave, que al comienzo, en el primer módulo, cuando dimos, una colega nos preguntó, dice, pucha, ¿cómo escojo las palabras clave? Las palabras clave, uno, no tienen que ser más de 3 a 5 términos. Muy rara vez vamos a ver 6, 7 términos. ¿Sí? Deben hacer referencia a términos del estudio. Y esto es importante, ¿no? En cómo defino una palabra clave. Una palabra clave es proporcionar, es decir, radica, dice, en proporcionar una clave de búsqueda bibliográfica rápida. Si yo voy a hacer un trabajo sobre diabetes y hemoglobina glicolizada, pues ya diabetes mellitus tipo 2 ya es una, ¿no? Hemoglobina glicolizada ya es otra, ¿no? Que son palabras claves, básicamente, fuera de lo que haga además en el estudio. Entonces, las palabras claves me permiten eso, una búsqueda bibliográfica rápida, acuérdense. Eso puede ayudarles a hacer más fácilmente las palabras clave. Luego tenemos que hacer la introducción, ¿sí? Que permite adentrar al lector al tema. Debe responder la pregunta sobre qué y por qué se ha realizado el trabajo, ¿sí? El sobre qué y por qué se ha realizado el trabajo. El interés que tiene el tema en el contexto científico. Es un nexo entre el cuerpo del trabajo y el resumen y es conveniente presentar el objetivo del estudio. Sí, es decir, a pesar de que ya lo habíamos mencionado en el resumen, el objetivo, muchas veces es bueno, ¿sí? Introducir bueno, ponerlo o presentarlo en la introducción, ¿sí? Luego viene material y métodos, ¿no? Y acá, como es bien importante, hay que poner ciertos aspectos en material y método. Siempre el diseño, ¿no? El diseño que estamos utilizando, que es el enfoque, el tipo de investigación y el diseño metodológico, ¿no? Estoy haciendo un estudio transversal, retrospectivo, de prevalencia, ¿sí? Participantes siempre, ¿no? El número de sujetos u objetos, ¿no? El tipo de muestreo y variables, que también es una parte complicada que se habla junto con la estadística, para hacer la estadística, ¿no? El procedimiento, que se indica el dónde y el cómo se hace el estudio, materiales e instrumentos, qué técnicas, test, programas estadísticos que voy a utilizar, ¿no? Escalas que voy a utilizar. Entonces, eso dentro de material y métodos. Un aspecto que no hay que olvidar, que es formalidades en la redacción del artículo, que es bueno indicarlo. Uno es el lenguaje,
el empleo correcto de las palabras y claridad en la expresión, ¿no? Oraciones bien construidas y cada párrafo debe seguir un orden lógico. No se desesperen, traten siempre de tener un orden lógico, ¿no? Eh, Tiene que haber comprensión de lo que se habla. Las palabras deben comunicar lo que yo quiero decir. Hay que hacerse entender tanto en el ámbito científico como académico, ¿sí? ¿Qué otras formalidades? El rigor científico, siempre hay que expresar la lógica, el método científico, el aporte teórico metodológico y originalidad. El adecuado vocabulario técnico científico es algo con lo que se choca mucho, ¿no? Muchas veces nos equivocamos, ¿no? A veces ya sea por escribir rápidamente, por eso tengo que volver a revisar, ¿no? Para no equivocarme en rigor científico. Ética, ya habíamos comentado algo de ética, pero en la redacción, cuando voy a hacer la redacción, cuando hablo de ética, me refiero al caso en que no debo olvidarme de hacer las referencias de autores consultados. Esto es bien importante. Si yo saqué una tabla, si yo saqué un concepto, es decir, de otro estudio, de un libro determinado, tengo que referirme, hacer la referencia de estos autores. Es bien importante las referencias. Muchas veces uno se olvida de dónde sacó esta referencia y uno, sí, hay que poner siempre las referencias consultadas. ¿Sí? No se debe incluir comentarios que no estén dentro de la investigación y tampoco aspectos publicitarios que no interesan. Muchas veces eso ya se quitó antes, hace muchos años atrás, habían artículos que traían aspectos publicitarios que no iban con el tema, ¿no? Entonces, eso ya se sacó. Entonces, ahora los aspectos publicitarios que no interesan no deben ir, ¿sí? Acuérdense. Bien, esto en cuanto a las formalidades en la redacción del artículo, ¿sí? No se olvide. Acá era lo que les comentaba, así les iba a poner algún ejemplo de una revista. Esto es de uno de los ejemplos que habíamos hablado al comienzo, en el segundo módulo, ¿no? Para ver lo del objetivo y título. Aquí, miren, el título es Percepción del alumnado de medicina sobre la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo en Galicia. Es ligeramente largo, pero con buena explicación. Me hace interesar, ¿no? El resumen, como habíamos dicho, y ustedes ahí ven las flechitas rojas, ¿no? ¿Qué tiene que tener? Objetivo, ¿no? Ahí dice conocer si los futuros médicos, ¿no? Está todo el objetivo. El método es un estudio transversal, ¿sí? Mediante una encuesta, ¿sí? ¿A quiénes? A los estudiantes de quinto grado, ¿no? De la Universidad de Santiago Compostela, del curso académico 2017-2018. Ahí está el método. Resultados, ¿no? Están ahí los resultados, lo más importante, y conclusiones. Era lo que les decía, es decir, en un resumen hay estos 4 aspectos que no debemos olvidarnos: objetivo, método, resultados, conclusiones y las palabras clave. Acá tienen estudiantes de medicina, objeción de conciencia, embarazadas, práctica del aborto, interrupción del embarazo. Básicamente, más que palabras, tenemos algunas frases, ¿no? Y esto van a ir viendo que, por eso les quería mostrar, muchas veces me dicen, doctor, pero eso no es una palabra, es una frase. Sí, verdad. No es una palabra, netamente, ¿no? Pero no podemos poner oraciones tampoco. Estudiantes de medicina, objeción de conciencia, es necesario, no puedo poner solo objeción, es necesario poner objeción de conciencia. Y así, es decir, y acuérdense cuál era lo importante, que me permita hacer búsquedas rápidas también, ¿no? Por eso les llamamos palabras clave. Esto, aquí tenemos, ¿no? Entonces, la primera parte, título, resumen con sus palabras claves. Introducción, ¿no? Entonces, ahí está la introducción, ¿no? Empieza a hacer una pequeña explicación de todo el aspecto del trabajo. Luego el método, que es bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que se utilizó? ¿Qué es lo que se hizo? Luego los resultados, ¿no? Ahí tienen conocimiento sobre la objeción de conciencia, actitud, va presentando los resultados de acuerdo a codificaciones, ¿no? Acuérdense, aquí codificamos. Categorizamos, ¿no? Primero conocimiento, actitudes, ¿no? Frente a la objeción y frente a estos aspectos. Entonces, luego de presentar resultados, tenemos la discusión.
Una vez que tenemos la discusión, esto es lo que quería presentarles, ¿no? Es decir, la importancia de cuál es el aporte del investigador. Entonces, ellos ponen al final del trabajo esto, ¿no? ¿Qué se sabe sobre el tema? ¿Qué añade, dice, el estudio realizado a la literatura? Es decir, cómo, ¿no?, se aporta información sobre el conocimiento, ¿no? Ponen como editora responsable a María del Mar García Calvante, declaración de transparencia, ¿no? El autor principal, ¿no?, garante, afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio. A esto me iba a decir, realmente en la parte ética, en la parte del aporte que yo estoy haciendo, es bien importante poner estas manifestaciones. Inclusive van a ver que dice acá, contribuciones de la autora, ¿no? Los autores han contribuido de igual forma al planteamiento y análisis y redacción. Hay agradecimientos, habla sobre la financiación, que en este caso no es ninguna, si ha habido conflicto de intereses, si hay algún anexo especial, y por último la bibliografía, ¿sí? Un aspecto que también es para discutir y es un tema largo y muy interesante, es la bibliografía, ¿sí? Ya sea por el sistema Vancouver, otros sistemas, normas APA. Entonces, que no lo estamos tocando ahora. Lastimosamente el tiempo para esto es mucho más largo, hay que explicar bastante, pero espero que ustedes puedan seguir con el estudio y si en algún momento yo puedo, también con gusto espero poderles dar esta información, ¿sí? Y bueno, para terminar, eh, quisiera darles esta frase que es bien importante para todos los médicos y del sector salud básicamente. Primum non nocere, secundum cabere, tertium sanare. Es decir, como principio, pues no tenemos que hacer daño, ¿no? Lo primero que es nuestra regla, no hacer daño, ¿no? Luego, segunda, ¿no?, tenemos que prevenir, caber es prevenir. Y por último, sanar, ¿no? Tertium, en tercer lugar o en tercera, pues, sanar. Entonces, hoy estamos en una época difícil y miren, hubo estudios, muchos estudios y cada estudio es difícil de decir, sirve para esto, no sirve. Es decir, sacar las conclusiones no son fáciles y peor las recomendaciones de los estudios que uno hace. Y siempre tenemos que estar sujetos a la medición, ¿no? Si alguien nos dice, yo quiero saber de dónde usted sacó esto, tenemos que estar prestos a poder dar esa información. Y no se olviden de la ética y la bioética, ¿sí? Las autorizaciones que necesito, el consentimiento informado, ¿no? Básicamente. Bueno, ha sido un gusto. Espero poderme encontrar otra vez con ustedes en otro taller. Que les vaya muy, pero muy bien. Muchísimas gracias y les deseo todo lo mejor. Hasta luego.